Había escuchado las actividades, ¿no? Yo creo que es inaudito. Yo lo digo particularmente, es inaudito que una institución donde su objetivo es la manifestación o visualización del patrimonio documental y bibliográfico de una ciudad, en este caso Jerez de la Frontera, pueda albergar tal cantidad de actividades, es inaudito, lo digo de corazón. Me ve afectado porque estoy dentro, pero lo digo así, es inaudito. También es inaudito, pero y sobre todo excepcional, ¿no?, el poder contar con grandes amigos y sobre todo con personas que tienen tal grandeza que, bueno, que su manto llega a los sitios más recónditos, tan recónditos como puede ser Jerez, Extremadura y Chile. Vaya tela. Entonces yo al lado tengo a una grandísima amiga. Yo voy a intentar ser rápido, pero necesito decir las cosas en el momento y el lugar. Yo hace muchos años, no digo cuánto, estuve trabajando en el archivo de González Vías, generando un archivo fiscal, y teníamos éramos compañeros, Margarita Ascona, muy buena amiga, es la que lleva el proyecto, y estaba con él y con ella, y ella cogía y se iba, y dice, yo me vi con mi amiga Carmen. Pasado el tiempo, pues conocí a esa amiga que vivía o tenía su empresa allí en la Plaza Silo, Carmen Borrego Pla. Carmen Borrego, la cual, bueno, pues voy conociendo con su libro Vino de Jerez, Hacedor de Cultura, pero sobre todo lo voy conociendo como una persona docta y doctora, como es de Historia de América en la Universidad de Sevilla, pero una persona cercana a todas las iniciativas culturales y sobre todo a las iniciativas que le planteo, las cuales son unas cuantas. Entre ellas, debo decirlo públicamente, la Navidad Dulce Navidad tiene un receso navideño, no sé si ustedes lo sabíais. El receso navideño significa que en mitad de las conferencias paramos y nos tomamos una copa o dos o tres, según el momento, de vino amoroso. Ese vino amoroso lo acompañamos con unos pestiñitos y unos rosquitos de la pastelería Santa Clara, que, bueno, pues entonces ese vino amoroso es el vino tan amoroso. Tengo aquí Doña Pilar, tan amoroso como es Doña Pilar, que es la figura y cara del vino de Jerez. Solo tengo que decir un aplauso a Doña Pilar, que lo tengo que decir ahora mismo. Bueno, madre y señora de aquí la niña, con perdón. Vale. Servidora. Exacto. Bueno, que es un tándem. Bueno, y por supuesto, no, ya Ana no te voy a dar un aplauso, ¿no? Ahí está la enóloga, que es del norte, pero vamos, tiene un ángel también que vaya tela. Bueno, entonces yo aparezco y entonces ella está planteada. Entonces, su bibliografía, no voy a hablar de ella. Ella plantea y estudia lo que es el mundo del vino de una perspectiva histórica, científica, pero sobre todo cercana. También tengo que decir que Carmen y yo también somos académicos de San Dionisio, de esa academia tan cercana, al cual veo al ¿cómo es? El secretario sempiterno, don Andrés Cañada, saludarlo también. En este sentido también. Después su publicación, artículos, después las conferencias. Os invito para el año que viene, a la conferencia que da con el tema de la fiesta de la vendimia. Es otro mundo, porque es la bodega es una bodega que, aparte de oler a vino, se siente el cariño a ese vino. Y estoy mirando a Ana, no sé por qué, estoy mirando a Ana. Entonces, todo ello conjugado, bueno, pues se plantea bueno, le digo, teníamos que hacer una actividad, teníamos también que generar un reconocimiento, ¿no? Y entonces, bueno, pues hemos empezado, pues creo que con la persona más idónea, que es doña Carmen, y lo que es, y lo que significa. Yo me voy a adelantar, Pepe, porque es que está el grabado ahí. Entonces Guillermo Bermudo pues ha hecho un grabado y lo voy a contar todo. Pepe es el señor presidente de la Academia San Dionisio, y me voy a disculpar, a lo mejor algunos se van a enfadar y todo, pero yo también le pido un fuerte aplauso al presidente, porque no es normal la capacidad de trabajo que tiene este señor, que yo creo que tiene 15 años y su mujer tiene 16 o 14, porque no es normal. Entonces, bueno, se da la circunstancia de que yo me adelanté un poco y yo estaba tomándome una copa de vino amoroso en la bodega porque estaba trabajando. Creo que, no sé si está todavía mi jefe por ahí, pero bueno, estaba trabajando. Aquí no se ve nada, o sea. Vale, estaba trabajando y le digo, Carmen, este año llevamos un regalito, va a ser un grabado. Y en ese momento me llama el grabador artista y en esa circunstancia me dice,
el grabador y el artista me dicen: Manolo, ¿qué te parece hacer una vista desde el Jamán Andalusí? Esto es propaganda, pero también el Jamán Andalusí es colaborador de la Navidad, Luz de Navidad, con lo cual tengo que también nombrarla, a Virginia, perdón. Y entonces me digo: mira, pues una cosa que yo tenía planteada, que era una imagen muy bonita. Y en ese momento no me mordí la lengua, le digo: Carmen, te lo voy a decir. Y dice: Carmen, es desde la Jamán Andalusí. Y me dice: Manolo, yo con la copa de vino amoroso en la mano, dice: Manolo, yo he nacido en esa casa. Entonces yo me quedé como un poco para atrás. Pongo otra copa, dije: ¿te acuerdas? Pongo otra copa. Y así. Entonces, bueno, volviendo a lo que realmente, bueno, parte de lo que habéis venido, después de la presentación del programa, bueno, le planteo una conferencia inaugural, aparte de hacer la sociedad de honor, y el título pues me quedó un poco para allá, porque claro, Jerez, Extremadura y Chile en el siglo XVI, sinergia de tierras de extremo. También tengo que decirlo, Pepe Montero me dice: Manolo, un cartel o una imagen para ello. Pues es una real cédula, el documento que tenéis en el cartel, el cual os ha llegado a casa, es una real cédula de Felipe II. Me parece que el corregidor es de Extremadura, estaba en Chile, y yo creo que cubrir casi todo. Yo creo que está Chile, Extremadura, una cosa que yo creo que está muy bien. La quiero un montón y la seguiré queriendo mucho, a ella, a su madre y a la enóloga y bueno, y al matriarcado, hay hombres también, al matriarcado, que significa Maestro Sierra, y este es mi teléfono, por Dios. La duquesa vio de Minesiones también. Entonces, bueno, pues simplemente dar paso a Carmen Borrego y a su conferencia, magnífica conferencia, Jerez, Extremadura y Chile en el siglo XVI, sinergia en tierra de extremo. Muchas gracias. Bueno, se oye bien, ¿no? Se oye bien. En primer lugar, me gustaría, antes de agradecer, felicitar a los amigos de archivo por la cantidad de actos y de cursos y de actividades que van a tener durante este año. Realmente es un poco apabullante lo que decía Manolo, sí, que hubiera tal cantidad y tal variedad de actos. Esto por una parte. Por otra parte, bueno, agradecer por supuesto a los amigos del archivo el haberme invitado a esta conferencia, bueno, por todos los acontecimientos que ha habido aquí, y todo lo que se ha dicho de mi persona y por supuesto de mi madre. Agradecer también a el delegado de Cultura, que ha estado aquí también presente, y aunque lo nombro en segunda, es como los gremios de la Edad Media, el último es el primero siempre, sí, por eso lo estoy nombrando ahora. Y bueno, a Manolo, las gracias por la presentación. Yo no voy a decirle nada, yo solamente voy a decir una cosa, y yo creo que con esto está muy clara la cosa dicha, es decir, es compañero en estas lides históricas y amigo. Y esto de ser compañero y amigo en los tiempos que corren en una actividad es como complicado, porque se ha visto que se va a estudiar la edad moderna desde los videojuegos, ¿no? Sí, sí. Y hay roles de Juego de Tronos, etcétera, sí, etcétera, sí, de traiciones, de rampantes, etcétera, etcétera. Entonces, amigo y compañero, bueno, pues ya con eso te lo digo todo. Y por supuesto también darles las gracias a ustedes por estar hoy aquí presente, y en especial también una mención especial a algunos amigos que estoy viendo el perfil desde aquí, porque no puedo perfilar más porque la luz me lo impide, ¿no? Bien, después de estos agradecimientos y por supuesto después de estas felicitaciones, yo ya entrando en materia, decir que empezando el siglo XVI, ¿qué pasa con el siglo XVI? Bueno, es un siglo, una coyuntura temporal muy importante. Se han unido ya los dos reinos de Castilla y Aragón, se ha descubierto América y los ejércitos españoles están, bueno, tomando, por decirlo de alguna manera, la Europa de aquellos momentos, ¿no? Unos ejércitos españoles que en algunos casos, bueno, en algunos casos no, siempre van a agotar el dinero y van a agotar las personas y la sangre de España por ir ampliando el imperio español, ¿no? De hecho hay alguna bibliografía que ya se está cuestionando si hubiera sido mucho mejor habernos quedado en nuestra casa como los había en Portugal y hubiéramos quedado a lo mejor en mucho mejor circunstancias que desangrándonos por medio de medio mundo y después quedando como nos quedamos, ¿no? Bien, eso por una parte, la centuria. La temática,
Bueno, verán ustedes, hoy no se va a hablar de vino, evidentemente, porque yo también soy profesora de Historia de América y de alguna forma es que, vamos a ver, yo estoy haciendo un trabajo y me parecía importante porque esto es una organización de amantes de archivos y de documentos y de legados, etc. Yo estaba haciendo y estoy haciendo un trabajo sobre el vino de Jerez y América, que no voy a decir más porque de momento se está armando ahora, ¿no? Y voy con mucho cuidado por razones obvias. Pero, vamos, por eso que hemos dicho de rampante, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que lo que vamos a presentar aquí es una parte de trabajo que ya está cuadrada, que está cuajada ya. Es un avance que evidentemente está reducido, pero me parecía importante porque en este trabajo que estamos haciendo hay tierras, concretamente Extremadura, que son, bueno, Extremadura se llama así por ser tierra de extremos, por ser tierras de una climatología muy dura, muy especial, muy fuerte, muy bronca, tan pronto frío como calor, a temperaturas ya ahora estamos todo el mundo iguales, pero en aquel tiempo era, y además era el extremo en donde Castilla y León lindaba con Portugal. Otro extremo, un sur, que sería Jerez, que este sería el sur del sur, por decirlo de alguna forma, de alguna manera, y por otro lado Chile, que es otra tierra extrema, que bueno, que en aquel momento no se conocía, solamente se conocía que estaba rodeada por el estrecho de Magallanes, pero que era un estrecho tan imposible de llegar que bueno, que se tenía que ir desde Perú hasta el cono sur, y que allí no se conocía absolutamente nada, era algo que todavía estaba como en una gran nebulosa, ¿no? Estas tres tierras de extremo, es curioso, porque estoy explicando el título, porque aunque sean cada una en una parte, tienen coincidencia, coinciden en muchas cosas, y coinciden con gente de Jerez, y coinciden de una forma que hace eso, que haya como una especie de sinergias que se unan y se encuentren, ¿no? Y parece aquí el que va a llevar el peso, vamos a decir, va a ser Pedro de Valdivia, pero Pedro de Valdivia no va a ser solo. Lo que sale aquí es como una especie de obra coral en donde aparece Valdivia, aparecen los Virués de Jerez, aparecen los Estopiñán de Jerez, aparecen los Veras de Jerez y de Canarias, cuando va a Canarias, y va a aparecer incluso Pizarro y Almagro. Es algo como muy curioso donde todo se une sin que sepamos exactamente por qué, pero se une y coincide, y como una cosa especial, como si fuera un hilo de seda que aparece y desaparece como un Guadiana, siempre en el horizonte el vino de Jerez. Es una cosa como realmente curiosa, y entonces me pareció que era bonito darlo aquí a conocer y ponerle este tipo, porque son las tres que yo he visto que coinciden, y bueno, tierras además de extremos, sur del sur, sur del virreinato peruano, que sería Chile, y Extremadura, que es una zona de extremo, que además va a ser el nacimiento el lugar de nacimiento de Valdivia. Bueno, ¿qué ocurre? Empezando con la situación que hay en las tres que también coincide, que esto es muy curioso. Tenemos a Extremadura, ¿no? Niño, ¿esto cómo se toca para acá, ¿no? Sí, dale. Eso. Vale. En Extremadura es un terreno o una tierra que se basa en cereal y en ganado. El ganado fundamentalmente en aquel momento el porcino y el lanar, pero el lanar es el que tenía el poderío. Este lanar, bueno, pues se trataba y se vendía con el consulado lanar de Burgos. El consulado era, la asociación de comerciantes de Burgos, pero que sobre todo se basaba en la lana, ¿no? Entonces es un consulado que se crea en 1494 a imitación del consulado del Mar de Cataluña, y a imitación del consulado de Burgos será el consulado de Sevilla. Una cosa como ya empezamos aquí a ver algo raro. Vale. Ya te digo que la lana se vendía allí en el consulado de Burgos normalmente, y este consulado de Burgos exportaba la lana, curiosamente, desde los puertos de Santander, de Bilbao y de Laredo, la exportaba a Flandes, y importaba también en algunos casos paños ya hechos. Nos mandábamos la lana porque no había manufactura y traíamos el paño, y se exportaba normalmente a Flandes, y se importaba paños de Flandes y de Inglaterra. Curiosamente, dos mercados muy importantes en esta época del vino de Jerez. Ya empezamos. La lana y vino fueron los pulmones en aquel momento de la coyuntura histórica. Vale. Otra cosa
problemática que tenía Extremadura, que claro, era el Concejo de la Mesta. El Concejo de la Mesta era el concejo, la reunión que desde el siglo X se había montado entre todos los pastores y dueños de ganado, normalmente de Castilla y León, y que daba grandísimos problemas a Extremadura, porque con el ganado trashumante, cuando llegaba el momento de llevar en invierno el ganado hacia otros pastos, pues entraban por Extremadura, destrozaban gran parte de los pastos extremeños y muchas veces se quedaban allí a pasturar, a pastar, ¿no? Y el propio don Ramón Carande decía que a consecuencia de todo esto se filtraron por arte de magia en Extremadura copiosos rebaños, y a partir de entonces los auténticos trashumantes ocuparon la mayor parte de los pastos de Extremadura. Y estos se arrogaron primitivamente la subsistencia de la provincia de Extremadura, ¿no? Por lo demás, bueno, pues ya digo, estamos aquí entre dos grandes potencias, el Concejo de Mesta y el Consulado de Burgos, y el resto, bueno, pues son en la ciudad, pues son pequeñas ciudades, cuna de artesanos y comerciantes, poco independientes, con unas redes señoriales muy importantes, no de nobles, sino de órdenes militares, Jerez de los Caballeros, por ejemplo, etcétera, etcétera. Por una parte tenemos esto, bueno, Extremadura, que está un poco mientras cobro. Jerez, bueno, extremo sur del sur, es una ciudad que está aquí como a calzador, porque por un lado tenemos Medinasidonia, los dueños de Sanlúcar de la Rameda, Medinaceli, dueños del puerto, y nosotros no éramos dueños de nadie, sino dueños era del rey, era una ciudad realengo. ¿Qué ocurre? Que ahora se ha llegado a la conclusión de que las ciudades de señorío, que son los de los grandes nobles, estaban mucho mejor desarrolladas, por decirlo de alguna forma, de alguna manera, que los del rey, porque el rey, como llegaba a todas partes, y más en este momento de imperio, pues cuando llegaba el momento, bueno, pues teníamos que ser, y siempre fuimos almácigas de lo que el rey decidiera irse, sobre todo en la parte del norte de África, que en aquel momento Fernando el Católico estaba muy enamorado de lo que era África, de lo que podía ser África, para dar la vuelta y llegar a Oriente. Bueno, pues toda la conquista de la zona de Melilla, toda la conquista del norte de África, servimos el trigo de Jerez, y el vino de Jerez sirvió para todos estos menesteres, y nos pagaron más bien poco o nada, porque era un tributo por orden del propio rey, por ser una ciudad de realengo. De todas maneras, Jerez siempre fue muy rico, y esto es lo que nos cayó siempre para la tributación. Fue muy rico, tenía una producción de bosques muy importante, que servían estos bosques como coto de caza, como madera, y también algo muy curioso, que hasta ahora no parece que hemos dado con la tecla, pero es curioso, que era un gran herbolario para hierbas medicinales. Por ejemplo, eran tres las más importantes: las corzoneras, que esa hierba mezclada con vino se hacía como una especie de tisana y servía para de alguna manera desinfectar en el momento de peste, cuando hubiera la peste, los que enterraban los muertos, los que estaban cuidando de los que estaban enfermos, etcétera, siempre tomaban estas corzoneras, porque era una especie de desinfectante antimicrobiano para la cuestión de la peste. Bueno, esto sería Jerez, en aquel momento las líneas se están viendo clarísimo. Las corzoneras, el mastuerzo, que era una hierba importante, rica en vitamina C, y la lagartera, que era la que servía para diurético, para cuidar los riñones. Y esto era muy importante en aquel momento, que no le hemos dado mucha importancia, pero que realmente la tiene. Bueno, también era una producción piscícola importante, con el guadalete y el sábalo, que ha durado hasta el siglo XX. El aceite y el cereal. Las huertas, y te hace hincapié los archivos de los naranjales, como si el naranjal fuera algo realmente, y vino. El vino es curioso porque los tipos de vino no podemos dar con la tecla, pero te dicen aloque, que es un poco rojo, como un poco no, es rojo, y algo dulzón, pequeñín, aloque, te hablan de vino aloque, y de vino yema, no te dan ningún tipo de explicación más, y te dicen, hay que tener mucho cuidado para distinguir las palabras textuales de los bastardos de Huelva, de los vinos bastardos de Huelva, siempre aquí con muchísimo cuidado de que no entren vinos de otra parte, y que los de aquí no lo hay en otra parte, te lo están diciendo en el siglo XVI, bastardos de Huelva. Luego, en el descubrimiento de América te hablan del vino como vino añejo y vino nuevo, es decir, que aquí ya empieza a haber una crianza no bajo velo flor, pero algo hay, porque es vino añejo y vino de nuevo, vino del año. Y ya en el siglo XVIII te hablan simplemente de vinos claros, pero quiero dejarlo aquí así como en efervescencia, porque es algo curioso y difícil de encontrar. Y por supuesto, en estos momentos hay explotación de
explotación. Exportación de vino a Flandes, como ya he dicho, y a Inglaterra. Va en botas romaníes de 29 arrobas. Y también hay una exportación muy importante que se nos olvida de vez en cuando, porque Málaga pilló esta cantera, que es muy importante, que es la pasa. Y de hecho hay ordenanzas de 1480 de cómo debe de cultivarse la pasa. Lo que pasa es que porque la pasa era lo que nosotros mandábamos a África, porque los mahometizados no podían beber vino, pero sí podían tomar pasa, por eso tenía tanta importancia la pasa aquí. Y después, evidentemente, el vino iba para los presidios africanos portugueses. Los presidios son donde se cambia el comercio. Los presidios son castillos donde se cambian los comercios, donde se cambia lo que llevas o compras lo que hay en el continente, lo que hay en África, ¿no? De hecho, los que están trabajando en los presidios no son presidiarios, sino presidiales, que son guardias. Presidios y presidiales, no presidios con carácter peyorativo que tenemos ahora, ¿no? Bien. El caballo también va a ser muy importante por su docilidad y valentía, hasta tal punto que Enrique IV ya prohíbe la exportación a ninguna parte para que de alguna manera se quede aquí una cuadra para siempre de las características de los propios caballos jerezanos. Y también hay una industria muy importante que también ha desaparecido, por eso me estoy deteniendo, pero como son amigos de archivo, para que sepamos exactamente dónde nos movemos. Una industria muy importante del cuero que hacía puntas a Córdoba, y de hecho tenemos aquí el arroyo de Curtidori y la calle Curtidori. Vale. De todas maneras, en 1473, así como, vuelvo a repetir, como Extremadura estaba entre Consulado y Mesta, un poco así como que sí pero que no, nosotros tenemos una peste, las Islas Corzoneras, tremenda. Entonces el propio Benito Cárdenas habla de la hambruna que se tiene, y se estrillaron la paja de las chozas del campo porque no había ninguna paja, que no había ni para las bestias, porque no había llovido del mes de septiembre desde hacía 2 años. O sea que se está coincidiendo el asunto. Esto en cuanto a Jerez. En cuanto a Chile, otro desastre. Bueno, pues porque no se conocía nada de ello. Ya digo, era un extremo sur del virreinato peruano con unos indios muy, muy belicosos, que eran bueno, se llaman mapuche. Lo que pasa es que los españoles decían araucanos porque vivían de la araucaria, que es aracuaria, exactamente, Araucaria, que es un pino, por decirlo de alguna forma, de alguna manera, que da piñones. De estos piñones se hacía harina, y con esta harina vivían, y de la caza. Aquí tendríamos, bueno, aquí se está viendo cómo están. Es un sedentarismo imperfecto, porque tenía como una especie de palos sobre los que había una piel, y ahí se cubrían en el momento, se tapaban en el momento de frío o de cualquier tipo de... No era casa, era una especie de rancho, por decirlo de alguna forma, de alguna manera. Bien, era tan dura porque se intentó de alguna manera entrar en esta zona, en la zona sur, pero no había ni forma ni manera. Le decían el Flandes indiano, porque pasaba exactamente igual que con Flandes, es decir, que con Felipe II, el duque de Alba, los tercios entraban y tenían que salir, porque era como un tapiz de Penélope, lo mismo que se ganaba se perdía, ¿no? En este momento, bueno, pues esos momentos en donde, bueno, van a hacer Valdivia, como ustedes, bueno, saben, a finales del 15, es una persona que, bueno, su padre es Diego de Valdivia y su madre Isabel Pérez, no sabemos si nace en La Serena o en Castuera, y está dentro de lo que Lope de Vega decía, ¿no? Hay 3 cosas que hacen a los hombres levantarse del suelo: bien las armas, las letras o el trato como el comercio. Y él eligió las armas, ¿no? Es una ascendencia social fuerte, va a estar con Carlos V en la batalla de Pavía, va a formar parte de los tercios, que esto va a ser muy importante, porque los tercios españoles eran importantísimos, podríamos decir, la quintasencia del armamento europeo, que estaban formados por la infantería española, que eran los arcabuceros y los ballesteros, y los lasquenetes, que son los que están aquí, y los piqueros, que eran alemanes. Esa unión entre España y Alemania, formando parte del tercio, era algo que era muy difícil, por no decir imparable. O sea, que el imperio español iba avanzando. ¿Qué ocurre? Que esto le interesa mucho a Valdivia, porque es un conquistador nato y un conquistador extraño. No funciona con tripas, funciona con cerebro. Es decir, crea una estrategia primero, estudia al enemigo y luego ataca. No ataca a las bravas, sino primero lo piensa.
Y luego, cuando ya lo tiene pensado y decidido, entonces, no antes. Es cerebro antes que tripa. Y esto es muy importante en la conquista de América. No todo el mundo lo hace. Bien. Allí, cuando va también, evidentemente, como miembro de tercio, va a Flandes. En Flandes vuelve a coincidir el vino de Jerez. ¿Por qué? Bueno, porque se va a tropezar y va a ser muy amigo de Pedro de Estopiñán. Pedro de Estopiñán, jerezano, y uno de los principales exportadores del Jerez a Flandes, porque tenía viña en la zona de Parpalana, donde está ahora San Cristóbal, eso es San Cristóbal. Pedro de Estopiñán, no se conoce mucho de su niñez, nace en Cádiz, su padre es de ascendencia el Estopiñán de Aragón, y su madre es una virués de aquí de la zona de Jerez. Vale. Va a trabajar en Cádiz dentro de la zona de comercio, el plan comercial que tenía su padre, pesca en berbería, tratos comerciales con genoveses y con flamencos, otra vez la misma sinergia, tratos comerciales, asaltos también, porque allí se asaltaba también a Marruecos a ver lo que podían coger, pillar de alguna manera, pero va a tener problemas con el marqués de Cádiz, ¿no? Entonces, bueno, se traslada aquí a Jerez, es partidario de los virués en las guerras que hay de bandería, y al final termina en Sanlúcar con los Medina Sidonia. Los Medina Sidonia lo adoran porque es una persona muy honrada, de una gran fidelidad, de una gran serenidad, sabiendo muy bien lo que negocia, y bueno, llega el momento de que Melilla, la zona la quiere el rey, pero no tiene dinero. Entonces los Medina Sidonia dicen: yo te doy el dinero, pero a cambio me das Gibraltar, que quiero que pertenezca a mi señorío. Evidentemente esto ocurre así, y el que lleva en la conquista de Melilla, bueno, pues va a ser Pedro de Estopiñán, que es la estatua que hay ahora mismo en Melilla, ¿no? Este Estopiñán va a ser, al estar en Flandes, va a ser muy amigo de Felipe el Hermoso y del propio Carlos V, que le manda muchas veces, es curioso porque el Jerez va de su mano y de la mano diplomática, lo manda muchas veces el abuelo Carlos V a ver cómo va su nieto, Carlos V no, el rey católico, Fernando el Católico, manda muchas veces a Estopiñán a que vaya allí a Flandes a ver cómo va su nieto, el futuro Carlos V, y cómo va el padre del nieto, Felipe el Hermoso, que no era como muy amigo de Fernando el Católico, ¿vale? Entonces, en esta sinergia, bueno, Valdivia se encuentra con él y se hacen amigos, ¿no? Bien, muy curioso esto también porque, Estopiñán tendrá relaciones, será el tío político de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Y en toda esta sinergia de cuestiones se va a hacer también, evidentemente, pariente de Pedro de Vera. Pedro de Vera, que va a ser alcalde de Jimena, alcalde de Arcos, y posteriormente va a conquistar Canarias. ¿Qué pasa? Que al conquistar Canarias los abastecimientos vienen de aquí, de Jerez a Canarias. ¿Qué pasa? Que como Canarias después manda muchos abastecimientos a América, sobre todo a Perú, entonces lo que estamos nosotros pensando, a ver si se ha llevado las cepas de aquí a Canarias. En Canarias hay una adaptación y de Canarias salta a Perú, porque claro, entonces lo que vamos a tener una uva criolla que se llama así, peruana, pero con raíces palomino de aquí. Entonces claro, ahí está todo el lío que estamos detrás de este problema, ¿no? Bien, volviendo de nuevo a Valdivia, Valdivia deja ya los tercios, conoce a toda esta gente, se retira, se casa con Marina Ortiz de Gaete, se casa en Zalamea, pero él no es feliz. No es feliz porque, él le hace falta horizontes más amplios. Rico, tiene su trabajo, pero él tiene una mente en su cabeza, tiene una mente mezcla entre Edad Media y Renacimiento, ¿no? Edad Media de hacer posible emular las empresas caballerescas de Esplendián, de los Amadises, del Romancero, repetirlas. Y aparte de eso, en su mentalidad también está el Renacimiento, es decir, las hazañas que perduran, el ascenso social, la fama y la honra, en el sentido de la opinión que tienen los demás de ti. Todo esto hace que aquello lo venga pequeño y que se marche a India.
donde hay amplios horizontes y donde él cree que se va a poder proyectar mucho mejor. Deja a su mujer aquí y él se marcha a India. En un principio va a llegar a Venezuela, pero aquello no le va a hacer gracia porque Venezuela está ya en manos de los Wessler, que son banqueros alemanes y que tienen un tratado con Carlos V ya, de forma de que, bueno, que pueden conquistar la zona de Venezuela, y entonces él se va a unir a una partida que viene de Santo Domingo y entra en Perú. Allí en Perú, bueno, muy amigo de Pizarro. Pizarro lo tiene en gran estima porque es veterano de guerra y conoce el terreno. Es muy curioso porque en América el conocimiento del terreno y la experiencia en la guerra es un grado, porque hay gente que va allí sin conocimiento ninguno de guerra. El que conoce la guerra, sabe mandar, conoce el terreno, es algo como muy importante. Se vuelve la mano derecha de Pizarro y la mano derecha de Lorenzo de Estopiñán, que es el hijo del Estopiñán que hemos dicho, que es un gran encomendero, que está muy bien considerado, que consume Jerez, que está en sus grandes banquetes, había Jerez. A propósito, según Lockhart, todos los archivos, el archivo peruano, lo digo aquí, de Lima, desde principios hasta 1550, está el archivo protocolo hecho de tratos y contratos con jerezanos. Yo me quedo ahí porque no sé qué va, pero bueno, es curioso. Y este Estopiñán vuelve otra vez a encontrarse el hijo con el amigo del padre, ¿no? Bien, es muy importante Valdivia. Tiene las minas del Porco, que todavía están hoy en pie, que están en Bolivia, que son minas de plata. Tiene la encomienda de la canela, que parece que es, o que pilla casi toda charca. Pero él sigue pensando que aquello es muy acomodaticio. Él necesita más ritmo, ¿no? Y es el momento en que empieza a mirar al sur del Incario, es decir, a Chile. Aquello no era como muy fácil, porque evidentemente en Chile había fracasado ya Almagro y ya los araucanos sabían perfectamente bien lo que eran los españoles, con lo cual el terreno de la sorpresa estaba muy pillado. Pero consigue que le den el gobierno de lo que él llamará Nueva Extremadura, la gobernación de Nueva Extremadura, y forma su hueste. La hueste empieza con 10 hombres y termina con 150 que ya los tenemos completamente estudiado el origen, y hay gente de Jerez allí. Bien, juntamente con esto recuerda mucho al Cid, gasta muchísima parte de su dinero en la preparación de esta hueste para ir al Incario, y incluso tiene que pedir préstamos, igual que el Cid, para poder entrar hacia donde le habían dado la gobernación, que era el sur de Chile. Y es muy importante que junto con la hueste va con él una palentina que es digna de estudio y que yo desde aquí quiero intentar sacarle más partido a esta mujer. Se llama Inés Suárez, va con él y tiene el mismo papel que la Malinche en México con Cortés. Sabe leer, escribir, es leal, lo estoy diciendo de como dice la crónica, leal, tiene empuje, es discreta y es muy sagaz. Realmente es la mano derecha del propio Valdivia. Y entonces, bueno, pues se arma la hueste. Cuidado, porque la hueste tenemos una idea muy equivocada de lo que es la hueste en América, y con esta conferencia me interesa a mí hablar de esto. Valdivia y todos los conquistadores es lo que se denomina hacedores de geografías imposibles, es decir, van hacia una geografía que no es lo normal. Estos serían los araucanos. Este caballo lo han robado los españoles porque no conocían el caballo, pero luego volveremos a eso. La hueste va formada por una cuadrilla de macheteros que van abriendo paso. Después va intercalada los tamenes, que eran los indios que ayudaban a llevar las cargas, el ganado, normalmente vacuno y porcino, la semilla, también porque no solo va a conquistar, sino que va a poblar, evidentemente. Las armas, que son aceros, que son las espadas, las dagas, los puñales, lo que se llaman los fuegos, que son los mosquetes y los arcabuces, y los tiros, que son las ballestas. Cuidado, porque esto de que dice que llevan cotas de malla, y que eso era aquí en Europa, pero allí con el desierto de Atacama, los Andes, los indios,
los piélagos. Vamos, que es impensable. Ellos no iban con eso. Olviden todo, porque lo que te dicen, aquello era un poco exótico, ¿no? Porque te llevaban los macheteros, las tropas, el ganado por medio, las armas que hemos dicho. Lo único que llevaban eran escudos, petos, para que las flechas no fueran hacia él, los llamados escaupiles, que son unas camisetas largas, hasta media pierna, que están como, podríamos decir, enguatadas en algodón. El caballo, que es muy importante, y el perro. El caballo, que es un arma psicológica importante, porque ellos, como no conocen el caballo, cuando los ven, piensan que es un dios, ¿no? Y que se desdobla como un centauro, que se baja del caballo el conquistador, o que se sube, pero que forma una sola pieza. Entonces el terror es como el que ve algo y se queda aterrorizado sin poderse mover. Entonces esto se aprovechaba para que de alguna forma, de alguna manera, se pudiera tener alguna ventaja, porque sí es cierto que tenían muchísima, podríamos decir, tecnología para aquellos momentos, pero sí es cierto que eran muy pocos en número. O sea, los indios le triplicaban y cuatriplicaban en cantidad, entonces tenían que de alguna manera hacer uso de lo poco que llevaban, ¿no? Bien, la alimentación que llevaba la hueste, bueno, pues tortas de maíz, derivados del cerdo, las salazones, y el vino, que el vino se utilizaba para el rito de la misa, pero también para desinfectante de heridas, para tonificante en el frío, y también para de alguna manera paliar la escasez de agua. Cuando el agua estaba putrefacta o no había agua, bueno, pues el vino es lo que de alguna forma, de alguna manera, sustituía el asunto, ¿no? Las enfermedades de esta hueste no es una enfermedad que ahora tengamos, pero que sí, entonces le llamamos vómito negro, que era la disentería, las llagas, el escorbuto, curiosamente los dolores de quijada, los dientes podridos, las heridas de flechas envenenadas, que se tenían muchas veces de alguna manera que coger a algún indígena y hacerle hablar como fuera para decir qué tipo de veneno tenía la flecha para poder buscar un antídoto, porque si no la flecha acababa con el que había rozado, porque eran venenos muy, muy fuertes. Y también, bueno, afecciones oculares que se quitaban con vino y después con albayal desleído, ¿no? Y tibio. Los indios, en mayor número, están aquí, flechas envenenadas evidentemente, macanas, que eran como porras enormes, puñales de piedra pedernal, y, muy importante, la técnica de guerrilla, matan, roban y huyen. Y entonces, evidentemente, la hueste tiene que estar muy, muy al día, ¿vale? Porque es que aquello no pasa. Bien, Valdivia va a pensar primero entrar en el territorio, conquistarlo, poblarlo y pacificarlo, que esto es importante, no solo poblarlo y pacificarlo, porque considera que no va a servir de nada conquistar si no se puebla luego, como pasaba con la reconquista. Pero si se puebla y no se pacifica, entonces van a estar como el Flandes indiano, para arriba y para abajo. Entonces, ya decía yo que la cabeza de él es una cabeza bastante bien amueblada. Hay que pacificar, de alguna manera hay que conseguir que los indios, bueno, entren con nosotros, hablen con nosotros. Tenía una cuestión muy importante, y era que sabía escuchar muy bien. Era una persona que gastaba mucho, que le gustaba mucho vivir bien, pero que escuchaba mucho la persona que estaba enfrente, y que considera que esto tiene que ser más o menos como se tiene que luchar en Chile, ¿no? Esta sería la ruta que él sigue. Llega a la zona de aquí de Atacama, entonces ya sale de Perú, y llega a la zona de aquí de Atacama, que es atraviesa Tacna, Turapa, etcétera, y llega a Atacama, que, bueno, es un desierto tan inmenso y tan horroroso, uno de los más importantes del mundo, que llega por la noche por el día a 50 grados de calor y por la noche a menos 25. Qué bien. Ya me dirán ustedes esto cómo se come, pero se atravesó. Bueno, al lado del río Elqui, por lo tanto ustedes viendo ahí, funda La Serena, y luego ya al final Santiago del nuevo extremo, que será la cabecera de gobernación. Santiago, Santo
importante de gran trascendencia en lo que a lucha se refiere a la reconquista de Santiago de Sierra España, y del nuevo extremo porque el extremo del Incario ya se va reduciendo, ya no era el extremo del norte, ya del nuevo extremo porque se va avanzando la conquista. Y por supuesto no es una conquista fácil, se llega a pedir abastimentos porque se pierden, se han acabado, los indios no dejan que se asienten de alguna manera, y intentan de alguna forma ir conquistando la parte de la costa. ¿Por qué? Porque de allí pueden pedir a Perú los abastecimientos o los socorros necesarios, porque no van a ir por tierra otra vez hacia el norte, ¿no? Por fin consigue que esto se haga. Sigue después hacia Concepción y debajo de Santiago fundan la Concepción, y en 1545 se escribe a Pizarro diciendo para que haga saber a los mercaderes y gente que quisieran venir a avecindarse, que esto ya está pacificado, que vengan, porque esta tierra es tal que para vivir en ella y perpetuarse, otra vez la fama, la conquista, el perpetuarse no lo hay mejor en el mundo. Es la más abundante en pastos y sementeras, y para darse todo género de ganado y plantas que se puedan plantar, y las minas riquísimas en oro. Y allí hallarán en qué sembrar, y con qué edificar, y agua, y leña y hierba, para sus ganados, que parece que lo crió Dios aposta, para poder tenerlo todo a la mano. Posteriormente, hay algo que me llama poderosísimamente la atención, que no logro llegar, pero que estoy detrás de ella, una documentación, y ahí me quedo, en donde te habla de que ha hecho exactamente igual que se hizo aquí en Jerez, cuando vinieron los caballeros de feudo, los 24 caballeros de conquista, en donde se les obligó, bajo determinadas condiciones, a plantar viña y a plantar trigo. La misma foto la tenemos con Cortés, y ahora la tenemos aquí con Valdivia, en donde te dice que ya se han plantado las viñas y que están dando una gran cosecha, y que es algo como muy importante de tener y de saber, y lo comunica así, no a Pizarro, sino al propio rey. Bueno, Valdivia termina, el cacique Lautaro lo pilla en Tucapel, lo mata, y por supuesto le corta la cabeza, lo pone en una pica, y el corazón se lo comen entre todos, ¿no? Algo que, claro, de alguna manera explica muchas veces las reacciones de los españoles. Ojo, porque muchas veces al criticar la historia de América estamos haciendo un extremismo histórico. Piensen ustedes en el siglo XVI lo que era matar a una persona, comérsele el corazón. Pues mire usted, ahora lo entendemos, pero entonces, caramba, esto que es, además, con una cuestión muy importante, no eran religiones de libro, es decir, no era ni árabe ni era judío, eran religiones extrañas, paganas, no son infieles, son paganos, y como paganos, bueno, pues evidentemente la reacción de esta hueste y de todas las demás es una reacción dura, difícil y muy sangrienta, porque de alguna manera, de alguna forma, tenían un enemigo que para ellos era enemigo político y enemigo religioso, ¿no? Quiero explicarlo, no es que yo lo justifique, pero lo explico porque algunos dicen, hay que ver la que organizaste en América. Pues claro, es que hay que ver lo que teníamos enfrente, y el que estábamos en el siglo XVI, no en el siglo XX. Entonces, claro, esto explica un poco la reacción. De todas maneras, Valdivia es el único que yo sepa hasta ahora, el único conquistador que tiene una grandísima bibliografía de chilenos a su favor. Es decir, consideran que sabía dirigir, que sabía mandar, que no perdía los nervios con facilidad, que escuchaba, que era amante de la disciplina y del orden en su propia hueste frente a la anarquía que presentan otras huestes de otros conquistadores, ¿no? Ahora bien, hasta aquí es lo que yo más o menos tengo pergamiñado. Ahora bien, ¿cómo va a continuar la historia de Chile? Que yo me pregunto, ¿de dónde van a venir las cepas? Porque si le dice a Pizarro que está ya produciendo, ¿esas cepas de dónde vienen? ¿Y quiénes las traen? Claro, ahí sobre todo, ¿qué utilidad se les da? Porque en Chile la cepa no solo es para vino, es para otras cosas también importantes, en donde se potencia la planta. ¿Qué papel va a tener el vino en Chile? Porque fue uno de sus principales nervios económicos
que todavía hoy en día sigue siéndolo. El vino en Chile es fundamental y de hecho es uno de los principales competidores que tiene ahora mismo el Marco, de alguna manera. ¿Qué tiene que ver en el vino de Chile? Si es que lo tiene que ver, que igual no, pero igual sí. El vino de Jerez, ¿qué reacción, qué competencia, qué hilazón hay ahí? Bueno, pues estas preguntas son las que ahora mismo estamos intentando contestar y de alguna manera, bueno, pues espero poder dar algún tipo de información al respecto y poderlo exponer en otro momento, en otra ocasión que nos veamos. Hasta ahora queda esto aquí y muchas gracias por la atención. Volvemos de Chile para Jerez y bueno, no sé, yo creo que estamos muy justitos de tiempo, ¿no? Entonces pasamos al acto protocolario, ¿no? Tú coges el micrófono, digo lo que va a ser, ¿no, Pepe? Bueno, pues vuelvo y reincido en lo que acabo de comentar. La Asociación Jerezana de Amigos del Archivo quiere reconocer a la figura de doña Carmen Borrego Pla por su currículum profesional, por su currículum universitario de profesora de Historia de América, como su currículum como conocedora de los vinos de Jerez, como bodeguera, como hija de su madre, con perdón, y usted me disculpa, doña Pilar, y además viene en el texto, si no me equivoco, y entonces pues se va a hacer el acto de, digamos, en este caso no vamos a entregar, en Jerez se dan muchas placas, se da mucho, y este año lo que hemos hecho es encargar un grabado, como he comentado, desde el Jamán Andalusí, que era donde nació esta señora, esa imagen hacia lo que es nuestra colegial, en este caso nuestra catedral, y nada, pues va a ser el acto y entrega y reconocimiento don José, que le va a leer el texto de notificación. Estos son las actas capitulares de nuestra asociación, ¿no? La Asociación Jerezana de Amigos del Archivo, a través de su Asamblea General de junio 2017, acuerda nombrar socia de honor a doña María del Carmen Borrego Pla, doctora en Historia de América, del Departamento de Historia de América de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla, por su labor investigadora y editorial en el ámbito de la historia de América, de la cultura e historia del vino de Jerez, así como su promoción en todos los aspectos relacionados con el ámbito del patrimonio de Jerez. Y cómo no, por ser continuación y eslabón de una familia bodeguera jerezana, hija de doña Pilar Pla Bechobierto, imagen y esencia del vino de Jerez. Y para que conste, firma la secretaria con el visto bueno del presidente de la Asociación de Jerez a 28 de septiembre de 2017. Muchas gracias. Ahora sí. Muchas gracias a todo el mundo y por supuesto a los amigos del archivo. Ya no sé muy bien por dónde me muevo, pero bueno, a los amigos del archivo, para mí es muy significativo porque claro, al darme esto, ustedes no lo saben, pero yo nací allí. Yo nací en lo que es la tetería eso es, nací allí en la calle Salvador número 6. Entonces claro, para mí esto tiene un significado qué casualidad, ¿eh? Bastante fuerte, ¿no? Porque vuelvo. Carmen no solamente ha colaborado con nosotros en darnos esta conferencia, sino que nos ofrece el podernos tomar una copita de vino como inicio del curso 17-18. Así que en el patio de ahí fuera podremos ahora tomar una copita.
Feliz curso 2018. Ahí está, bien.